A continuación invitamos al doctor Luis Alonso Colmenares Rodríguez, presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, quien nos acompañará en el acto de instalación de este evento. Bienvenido, doctor Colmenares, y mil gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días. Un saludo muy especial a mis compañeros de la mesa, al mismo tiempo que a los presentes en el auditorio. Sí, por favor. Muchas gracias. Con ocasión de celebrarse en Colombia el Día del Contador Público, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, por intermedio de los consejeros que lo integran, se complace en saludar a la comunidad contable y hacerle llegar a todos los profesionales y estudiantes un mensaje de felicitación con los mejores deseos de éxitos profesionales y personales. Al mismo tiempo invita a los contadores públicos, organizaciones profesionales, directores y decanos de las facultades y programas de contaduría pública, además de la comunidad estudiantil, para unir los esfuerzos necesarios que se dirijan a lograr que los principios éticos se consoliden en nuestro quehacer diario y respondamos con fidelidad al compromiso social de dar fe pública, sin olvidar que debe prevalecer la calidad integral para desempeñarse en las condiciones de competitividad que la comunidad requiere. Finalmente, reciban nuestra invitación a perseverar en el desarrollo de un ejercicio profesional que garantice la calidad y la independencia mental de las responsabilidades profesionales que asumimos, sobre todo a partir de las circunstancias actuales que han conducido a llevar a cabo el proceso de convergencia a estándares internacionales de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información, y que, unido a la firma de diversos acuerdos y tratados internacionales, van a permitir una mayor oferta de servicios y representan retos importantes para el ejercicio de la profesión contable. Es el mensaje que ha hecho público en el día de ayer el Consejo Técnico de la Contaduría Pública para saludar a la comunidad contable de Colombia. Buenos días, señoras y señores, queridos amigos, colegas. Gracias por estar hoy aquí con nosotros en este espacio académico que en buena hora organiza la Editorial Legis con el apoyo de la Universidad de La Salle a través del programa de Contaduría Pública para celebrar el Día Tradicional de la Profesión Contable en Colombia. Creo yo que es el único día que no ha impuesto como tal una ley. He hecho una revisión en ese sentido y he encontrado que todas las celebraciones relacionadas con las profesiones en Colombia han sido impuestas por el Congreso. Esta ha sido decidida por los contadores públicos. Felicitaciones a todos. Es un privilegio poder estar hoy aquí con ustedes. La información financiera confiable y de alta calidad es un elemento vital para el crecimiento económico y el desarrollo integral. El objetivo último de la producción es generar riqueza y hacer que ese aumento de la riqueza fluya hacia las personas y se convierta en desarrollo integral y sustentable. Respecto al tema de la convergencia, ya no cabe la discusión acerca de la conveniencia o inconveniencia. Lo que debemos discutir es la forma o el modelo de integración regulativa que le sirve al país a partir de la convergencia a estándares internacionales de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información. Es una discusión en la que debe participar de manera muy activa la profesión contable, a pesar de las dificultades que tiene el hecho de lograr acuerdos entre los contadores públicos, pero algo tendremos que hacer para lograr algún consenso. La globalización de la economía mundial, los avances hacia tratados de libre comercio, la necesidad de acceder a la inversión extranjera y a mercados internacionales de capital exigen que la profesión y el conocimiento contables también adquieran ese carácter, porque no se entiende una economía global, un mercado internacional y una profesión parroquial. Como consecuencia de un proceso de transformación de tal naturaleza, también se requiere de normas de alta calidad en materia de contabilidad, revelación de información financiera y aseguramiento de la información. Y Colombia no está exenta de dicha situación. Nuestro país necesita proyectar confianza, transparencia,
y comparabilidad en los estados financieros. Colombia no puede permanecer aislada de las tendencias mundiales de integración, ni de las nuevas formas de relaciones de comercio. Hay que integrar al país en las corrientes internacionales de comercio, en el contexto actual de la economía mundial, de la internacionalización de los mercados o la mundialización de la economía. Hasta finales del siglo pasado y comienzos del presente, más o menos el 75% de las ventas externas de Colombia eran con Venezuela, Ecuador y Estados Unidos. Hoy, en cambio, desde nuestro país se vende a los 5 continentes. Hay empresas colombianas que participan en mercados de valores del exterior. Está conformado el mercado latinoamericano de valores y hay empresas colombianas que tienen inversiones a través de sus filiales en el exterior. EPM, Grupo Sura, Isagen, ISA, Ecopetrol, Carvajal, Bancolombia, solo por mencionar algunas. Existen más de 100 tratados de libre comercio suscritos con países y grupos de países. Y es en este contexto que se requiere de normativas e instrumentos que garanticen las relaciones comerciales, productivas y de inversión. Por eso es necesario ofrecer los medios que permitan atraer inversiones para promover el desarrollo, generar empleo e imprimirle la dinámica suficiente a la economía nacional. Y esas son algunas de las razones, en mi opinión, que condujeron a la necesidad de que se expidiera un marco normativo como el de la Ley 1314. Estoy convencido de que en eso acertó el legislador al ordenar a través del artículo 1 de la Ley 1314 que la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información con estándares internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. 3 condiciones. Empecemos a ponernos de acuerdo. Recuperemos el tiempo perdido. Creo que es el tiempo del hacer, pero también creo que es el tiempo de ayudar a hacer. Entre todos tenemos la responsabilidad de construir el conocimiento necesario para la convergencia. Esto no debe ser un proceso aislado, exclusivamente a cargo de quienes conmigo integran en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, sino que también deben participar de este proceso los más de 170.000 contadores públicos que ha habilitado la Junta Central de Contadores, más de 200 programas de contaduría pública, más de 200.000 estudiantes de contaduría pública y la diversidad de gremios contables que tenemos el deber moral y profesional de solidarizarnos para hacer comentarios y aportar ideas. Si nos callamos, tendremos que soportar las consecuencias de la penumbra del silencio. Hay necesidad de que cada actor asuma su rol y lo desempeñe de manera dinámica y decidida. Ya es hora de que cada uno asuma su responsabilidad y caminemos en el mismo sentido para sacar adelante el proceso de convergencia que ordena la Ley 1314, independientemente de que pensemos distintos. Es responsabilidad de los administradores involucrarse y conocer del alcance del cambio normativo que afectará a los negocios y entidades que gestionan. Es responsabilidad de los preparadores de información, de los auditores de la misma, de los organismos de control, vigilancia, supervisión, cumplir con el espíritu y la letra de estas normas para que se alcance el objetivo último, que es proporcionar la información que facilite una integración comercial global. Es responsabilidad de las facultades y programas de contaduría pública incorporar todo cuanto vincula esta temática en los planes de estudio, con el fin de preparar los contadores públicos que necesita el país. Y esto también tiene que ver con los gremios de la profesión contable. En cumplimiento del mandato contenido en la Ley 1314, después de llevar a cabo un proceso de divulgación y promoviendo la participación, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública consolidó las propuestas a los comentarios recibidos
que de todo el inventario que conforma esa comunidad contable, como ya les expresé, solo intervinieron 49 personas para consolidar el documento final denominado Direccionamiento Estratégico del Proceso de Convergencia de las Normas de Contabilidad, Información Financiera y Aseguramiento de la Información con Estándares Internacionales, el cual fue presentado al Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo con los comentarios recibidos y atendiendo las recomendaciones de expertos, en dicho documento se propone que las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información sean aplicadas de manera diferencial por 3 grupos de usuarios, teniendo en cuenta que los estándares deben cumplir con las 3 condiciones señaladas antes, que sean de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. Hay entonces un grupo 1 que hemos propuesto en una nueva propuesta de discusión que está publicada en la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que lo integran los emisores de valores, entidades de interés público y empresas de tamaño grande que sean matriz, subordinada o lleven a cabo operaciones de comercio internacional o que en alguna del grupo esté o tenga la necesidad de reportar información con base en estándares internacionales emitidos por IASB. Un grupo 2 que lo integran las empresas de tamaño grande, mediano, pequeño y microempresas que no cumplan requisitos del grupo 1 para que apliquen las normas internacionales de información financiera para pymes emitidas por ese organismo internacional denominado IASB. Y un grupo 3 que lo integran las microempresas que no cumplan con el grupo 2, cuya norma está también expuesta para discusión pública hasta el 31 de marzo desde el año pasado en la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El proceso de convergencia a estándares internacionales de aseguramiento se llevará a cabo tomando como referente los estándares de auditoría y aseguramiento de la información que emita la Junta de Estándares Internacionales de Auditoría y Aseguramiento que depende de la Federación Internacional de Contadores Públicos, que muy comúnmente se conoce como IFAC. Hay entonces 3 documentos expuestos para la discusión pública, cuya discusión está prevista para que cumpla su plazo hasta el 31 de marzo del presente año. Una es la propuesta de normas de contabilidad de información financiera para la convergencia hacia estándares internacionales, otra es la propuesta de normas de información financiera para las microempresas y otra es la propuesta de modificación a la conformación de los grupos para entidades que deben aplicar los IFRS. El tiempo apremia. Son muchas las tareas que tenemos por realizar y siguen siendo urgentes las soluciones. Sin embargo, la respuesta de la comunidad contable a toda esta serie de acontecimientos es muy baja, tanto en formación como en investigación. Hay que reconocer que son pocos los profesionales contables capacitados en esta materia. En ese sentido, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, para dinamizar de alguna forma esta situación coyuntural que se está presentando con respecto a nuestra profesión, está llevando un proceso que le permita convenir un apoyo con el Banco Mundial para que financie la realización de unos cursos en diferentes ciudades del país para capacitar inicialmente docentes universitarios del área contable que se conviertan en multiplicadores de este conocimiento. Y con esto ayudar a imprimirle mayor dinámica a los cambios que se requieren en los contenidos curriculares de las facultades y programas de contaduría pública que interprete la naturaleza profesional y no meramente técnica de la disciplina contable. Porque no se observa un cambio de las mismas proporciones, sino más bien el interés de algunos en darle más importancia al hecho de incluir elementos de carácter ideológico en la definición del conocimiento contable y de la organización de la profesión. No dispersemos la atención de lo fundamental. La formación profesional tiene sentido cuando atiende las necesidades de la población. No podemos negar que este es un reto importante para la profesión. Los cambios que se avecinan se deben percibir como sanos para el país y para la profesión. Es claro que aparecen nuevas oportunidades en los diferentes frentes, pero también es cierto que tendrán que replantearse muchas cosas en la comunidad contable. La globalización de la economía no puede darse sin la globalización de la contabilidad
y de manera consecuente para el ejercicio profesional. Hoy, la profesión contable, no pretendamos tapar el sol con las manos, está en una grave crisis de confianza y de responsabilidad. Casos como el de Saludcop, los NULE, la DIAN, la Sociedad de Autores y Compositores, no nos pueden pasar desapercibidos. En todos esos casos se debieron llevar a cabo actuaciones que vinculan el ejercicio de la profesión. La devolución del IVA no más. Creo que en su gran mayoría coincidimos en que nuestra profesión se tendrá que renovar, tanto en el objeto del conocimiento, la contabilidad, como en la práctica social en sí misma, la contaduría pública. Y respecto de esto último, hay que empezar a considerar el apoyo de la multidisciplinariedad en el ejercicio de la profesión, aspecto que nunca hemos atendido ni entendido, a pesar del texto que contiene el artículo 36 de nuestro Estatuto Profesional. El contador público, en el desarrollo de su actividad profesional, deberá utilizar en cada caso los métodos de análisis y evaluación más apropiados para la situación que se presenta dentro de los lineamientos dados por la profesión y podrá además recurrir a especialistas de disciplinas diferentes a la contaduría pública y a la utilización de todos los elementos que la ciencia y la técnica ponen a su disposición. Es el texto del artículo 36 de nuestro Estatuto Profesional. En cuanto tiene que ver con el gobierno de la profesión contable, también hay tareas y también hay urgencias. Llevamos 20 años tratando de ponernos de acuerdo para adecuar el ejercicio de la profesión al nuevo modelo de Estado creado en la Constitución del 91. Y no hay que hacer mayores estudios ni diagnósticos para establecer que estamos ante una crisis de liderazgo de la profesión contable en Colombia. Pero también hay que preguntarse, ¿qué clase de liderazgo es el que requiere la profesión contable? Si es un liderazgo personal o es un liderazgo institucional. Y la pregunta es relevante porque nos ubica en el camino a seguir. Hay que asumir la unidad profesional como un valor fundamental. Y en la construcción de esa unidad profesional, en términos de valores y de metas, es que puede estar la respuesta a la clase de liderazgo que necesitamos y que nos permita superar el carácter atomizado del desarrollo de la organización de la profesión contable en Colombia. Se trata de usar el diálogo sin ambiciones ideológicas para entendernos y crear consensos entre todos. Lo único que se requiere es voluntad de unirnos y de tener una discusión civilizada en donde todos podamos tener el derecho de pensar distintos, en la que todo, a pesar de eso, sea sumar y todos los temas sean válidos, sin importar que pensemos diferente. El punto de partida es la convicción, la voluntad de cada quien de querer aportar para unirnos en torno a objetivos positivos. Así como estamos hoy, no sabemos si debemos ocupar un espacio o recuperar un espacio. Y por eso es que no sabemos para dónde vamos. Por ejemplo, ya es hora de empezar a pensar que existan instrumentos que establezcan la habilitación periódica para ejercer la profesión mediante la obligatoriedad efectiva de la actualización profesional a través de la formación continua. Porque más temprano que tarde tendremos que llegar a mantenernos en el ejercicio de la profesión contable luego de haber cumplido con un determinado número de horas en formación continua en instituciones universitarias. Y esto no es un invento mío como se pudiera creer, porque el argumento está precisamente en el reglamento de nuestra profesión. Es muy claro el artículo 37.7 cuando expresa: el contador público, mientras se mantenga en ejercicio activo, deberá considerarse permanentemente obligado a actualizar los conocimientos necesarios para su actuación profesional, y especialmente aquellos requeridos por el bien común y los imperativos del progreso social y económico.
es el artículo 37.7 de la Ley 43 de 1990. Otro ejemplo es el que se relaciona con la institución de fiscalización que el Estado nos ha encomendado llevar a cabo, la revisoría fiscal, la que también defiendo, con la que también estoy de acuerdo, para que no se me interprete distinto, pero que también creo que debemos repensarla. Con aspectos como el de establecer requisitos adicionales en el tiempo de experiencia o de carácter formativo. La sola tarjeta profesional no nos puede habilitar para ejercer la revisoría fiscal. Es que no se puede controlar lo que no se conoce. Y en este caso, el conocimiento nos lo da la experticia. Hay que establecerle límites en el tiempo para su desempeño e inhabilidades consecuentes, porque no podemos mantenernos toda la vida desempeñando la revisoría fiscal con el mismo usuario. Eso debilita la independencia mental. Pero sobre todo hay que concentrar la revisoría fiscal en la razonabilidad de los estados financieros. Y esto implica concentrarnos en la auditoría financiera, para lo cual hemos sido formados, no conforme lo planteó, en mi opinión, de manera equivocada el Código de Comercio al establecerle un control total y un control permanente. Nuestra fortaleza está en la delegación que nos hizo el Estado para dar fe pública, no en la facultad para dedicarnos a todo de manera permanente, sin saberlo todo y sin dedicarle tiempo. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es el liderazgo que requiere la profesión contable para que evolucione hacia los nuevos retos que le está imponiendo el mundo? La pregunta es quizás un liderazgo con la voluntad de todos para unir esfuerzos, que nazca en cada uno de los que estamos ejerciendo esta profesión y en los que se están formando para ejercerla. Y con base en esa sumatoria, buscar metas que sean comunes, que nos permitan avanzar hacia los nuevos escenarios de entendimiento, pasando de la intención a la acción. Reflexionemos sobre estas cosas. Esto forma parte del futuro de nuestra profesión. Al trabajar juntos, podemos ser artífices de un mejor futuro para el país. No podemos, ni debemos, conformarnos con menos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Colmenares.